Para los que no me conocen, soy Manfred Gartz. En este momento soy el gerente de estrategia, fusiones y adquisiciones de Grupo Argos. Llevo ya más de 2 años en esta posición. Antes fui el vicepresidente financiero de Soya, vicepresidente financiero de Grupo Éxito, vicepresidente de fusiones y adquisiciones de Banca Inversión Bancolombia. Y pues creo que ahorita está haciendo cálculos y ya va a cumplir casi 20 años de estar metido en el mundo de M&A. Creo que soy muy afortunado porque me pagan para hacer lo que me gusta. Y esto de verdad es un mundo fascinante, súper interesante. Y quisiera, digamos que cuando Moisés me invitó a este conversatorio, yo le decía, venga, yo quiero como contar esta historia desde Colombia, ¿cierto? Uno ve las películas, ve los casos de Harvard, ve las noticias y siempre ve M&A como algo de afuera, algo interesante. Yo les quiero contar una historia muy bonita que viene aquí en Colombia, una historia de la que me siento muy orgulloso y he tenido la posibilidad de participar en algunos de estos hitos. Entonces quisiera como arrancar este conversatorio contando un poquito esa historia, haciendo como una introducción vengan M&A, cómo se alinea con la historia, ¿cierto? Y yo no pretendo hacerle un recuento histórico de lo que es Grupo Argos, ¿cierto? Porque esto tiene una historia industrial, pero también tiene una historia de M&A. Quiero mostrarle cómo a través del M&A y en los tiempos nos fuimos adaptando a la estrategia y M&A realmente es un catalizador de esa estrategia. Entonces, me cuentan si ya están viendo la pantalla. Ya la vemos, solamente falta colocar en modo presentación, listo. Listo. Entonces, quiero que me regalen 15 minuticos, y depende de ustedes si quieren que ahondemos algunos temas, y les cuento un poquito de qué es M&A y esto a dónde nos lleva. Esta es una compañía que a través de una serie de decisiones industriales, operativas y también de M&A, fundamentadas en una estrategia muy clara, pasó en 1938 a hacer 15.000 toneladas de cemento, a lo que es hoy una organización que hace más de 24 millones de toneladas al año, una organización que tiene activos y concesiones donde pasan más de 40 millones de vehículos en un año, donde facilitamos que se muevan más de 45 millones de pasajeros en nuestros aeropuertos concesionados, que llegamos a cerca de 1.3 millones de clientes atendidos en energía y que es una organización que hoy tiene 11.000 colaboradores con presencia en 21 países y más de 50 billones de pesos en activos. Esto es el producto de decisiones, de haber tomado unos riesgos muy acotados, de haber seguido una disciplina en la estrategia, en el seguimiento de la estrategia, en el seguimiento de la inversión. Y es un poquito la historia que les quiero contar. Quiero contar cómo pasamos de las 15.000 toneladas a todo lo que hay a la derecha. Y para que vean una idea, hoy esas 15.000 toneladas creo que las hacemos en un poquito más de 8 horas de producción, ¿cierto? Entonces eso habla un poquito de cómo fue la historia. Nuevamente me voy a concentrar en grandes hitos de M&A. Entonces, si yo le muestro esto aquí a las personas de Grupo Argos, pero faltó esto. No, esto nuevamente no pretende incluir todos los grandes hitos que tiene esta organización, sino centrarnos en los grandes temas de M&A. Arrancamos un poquito cuando se creó. Esta compañía la fundó Jorge Arango y Carlos Sevillano en el 34. Y les voy a contar un poquito, y de pronto eso tiene que ver con emprenderismo también, y cómo se formó la empresa. Estamos hablando de una época donde, por un lado, digamos que a lomo de mula se buscaba en Antioquia yacimientos de caliza. Y por otro lado, se importaban maquinarias de Dinamarca para construir este sueño, ¿cierto? En ese momento, el cemento que se consumía en Colombia se importaba de Inglaterra en tóneles de madera. Y a 2 empresarios se les ocurrió, venga, ¿por qué no lo hacemos? Y cuando fueron a ver cuánto requerían, tenemos la primera dificultad.
que lo van a ver en la gran mayoría de M&As, es un tema de financiación, ¿cierto? ¿Cómo financiamos traer unas máquinas de Dinamarca? Y básicamente lo que se hizo fue, se fundó una compañía con 100 accionistas, y ese es el origen de Grupo Argos. Viene, digamos que una primera gran etapa, y esto puede que técnicamente no es M&A, pero es los primeros pinitos que le fueron dando como esa cultura y ese ADN a esta organización. Y es, párense en 1938, ¿cierto? Eso no es como hoy que teníamos comunicaciones, carreteras, autopistas. Estamos hablando de un país donde cada región era, de alguna forma, a los independientes. Grupo Argos empieza a ver que la demanda es creciente. En 1940, pues con unos inversionistas vallecaucanos, hacen Cementos del Valle, fundan Cementos del Valle. Grupo Argos queda con el 30%. Y durante los siguientes años, digamos que yo creo que este ADN, estas ganas de crecer acompañados, ¿cierto? Uno necesita socios en la vida, uno necesita, para poder crecer y crecer más rápido, pues necesita tener los socios adecuados. Yo no sé si ustedes han leído, McKinsey tiene una teoría que a mí me gusta mucho, y es del mejor dueño, ¿cierto? Dice que cuando uno genera valor, es muy importante saber quién es el mejor dueño. El mejor dueño de un activo es el que más valor le puede extraer a él. Entonces, Grupo Argos viene y participa en la creación de estas cementeras regionales, y todavía no hemos empezado a hablar de M&A técnicamente, pero llega un momento donde el mercado colombiano dice, venga, ¿qué sigue, cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es empezar a ver que hay un montón de oportunidades en el Caribe y en Estados Unidos, donde dicen, venga, ¿por qué no incursionamos en los mercados? ¿Cierto? Y aquí la apuesta, y aquí es donde empieza el M&A a jugar, es, pues nadie va a invierte $400 millones hoy en día para montar una planta de cemento, a ver si encuentra mercado en el Caribe o a ver si encuentra mercado en Estados Unidos, ¿cierto? La primera forma es, vamos, pequeños, exploramos, tenemos unas primeras exportaciones, nos conocemos el mercado, nos gusta el mercado, vemos un montón de potencial de creación de valor acá, vemos un potencial de crecimiento rentable, y conforme digamos que los volúmenes van creciendo y todo eso, llega la pregunta es, ¿ve? ¿Y no será que es el momento de ya no exportar, sino tener presencia acá? ¿Cierto? ¿Será que ya es el momento de ahorrarnos unos costos logísticos y coger todo nuestro conocimiento y empezar a operar desde esos países, desde allá? Y eso es un poquito la historia de internacionalización de Grupo Argos. Arrancamos exportando y después empezamos a hacer alianzas con distintas compañías en el Caribe, donde terminamos adquiriendo o totalidades o participaciones relevantes o controlantes de estas operaciones, y donde ya empezamos a tener una visión no solo colombiana, sino más global de lo que era el negocio. Llega un momento en la historia donde dice, venga, M&A también nos sirve para consolidar. M&A no solamente es adquirir y crecer y crecer y crecer. M&A también es una estrategia o sirve para catalizar una estrategia de consolidación, de captura de sinergias, ¿cierto? De recomposición de mercados. Y en el 2005 se fusionan las 8 cementeras regionales, y ese es, digamos que el origen de esta gran cementera nacional, ¿cierto? Cementos Argos, donde lo que tenemos ya es una sola marca, empieza a tener todas las sinergias de logística, de poder atender el cliente que la planta de Cementos del Valle tenía en la costa, lo atendemos mejor desde Cementos del Caribe, y tenemos optimizaciones logísticas, donde tenemos un volumen tal que podemos empezar digamos que a soñar en dar pasos más grandes, a soñar en, ¿y por qué no seguimos explorando el mercado de Estados Unidos, que es rentable, que es muy grande, que tiene un montón de oportunidades y donde podemos aprovechar? Y es ahí donde, digamos que un periodo de 2006-2008 empieza como un cambio grande en eso. Venga, ya
queremos participar en el negocio de Estados Unidos, no como invitados, sino como miembros permanentes, ¿cierto? Y esto es un cambio, digamos que brutal en la forma de ver los negocios, en la forma de analizar los negocios. Estados Unidos es un mercado muy grande, ¿cierto? Es muy grande, muy atomizado. Entonces, digo, nosotros acá tenemos y conocemos cómo un mercado atomizado podemos extraerle valor, cómo podemos capturar sinergias. Y empezamos en cementos a tener una serie de adquisiciones en cemento para poder ir consolidando una posición relevante, importante. Digamos que antes de la transacción que ustedes seguramente vieron hace un par de meses en los periódicos, éramos, digamos que la principal cementera en el sureste de Estados Unidos y podíamos ser cuarta o quinta a nivel nacional en Estados Unidos. Y esto se hizo pasito a pasito, adquisición tras adquisición, uno a uno. Pero miren lo interesante de cómo M&A realmente apalanca la estrategia. Cuando nos paramos este 2005, antes de la entrada de Colinversiones, que después se volvió Celsia, esta es una compañía que estaba 100% expuesta al tema cementero. Todo su negocio está en el mundo de cementos. Y digamos que una de las cosas que ocupaban en la administración de ese momento era el principal costo en la fabricación del cemento, es la energía. Y entonces, ¿cómo como cementeros tenemos un hedge a la energía? Venga, ¿será que vale la pena entrar a la industria de la generación de energía? Y es un poquito el pensamiento estratégico que dio origen a empezar a evaluar de por qué no nos metemos y por qué no empezamos a pensar en, digamos que, adquirir compañías en el sector de generación. ¿Por qué adquirir y no arrancar Greenfield? Pues nosotros sabemos de cementos, no sabemos de generación de energía. Y a veces cuando uno hace M&A, uno termina adquiriendo no solamente el activo per se, sino también el conocimiento, ¿cierto? Termina adquiriendo unas capacidades, un talento, y al final eso fue lo que ocurrió. Grupo Argos compra Mereléctrica, que es una planta relativamente pequeña como primer paso, y más adelante, digamos que entra a participar de manera paulatina en Colinversiones. Colinversiones, no sé, para los que no se acuerden, cuando Philip Morris compra Coltabaco la escinden en dos. Algo similar a lo que está pasando ahorita con Nutresa, que se parte. Por un lado, el negocio operativo, y por otro lado, el negocio de inversiones. En ese momento, Coltabaco se parte en dos, donde el negocio de Coltabaco es el que se le vende a Philip Morris, que es la venta del negocio tabacalero, y todo lo que eran las inversiones de portafolio quedan en Colinversiones. Y Colinversiones, que tiene una serie de inversiones minoritarias en una gran cantidad de empresas, empieza a definir a dónde quiero ir, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? Y después de un análisis exhaustivo que hubo con dos bancas de inversión internacionales, decidieron que el camino a seguir era la generación de energía. Y entonces ahí empezamos a ver un punto de contacto entre lo que quería Grupo Argos, está viendo en su estrategia de cómo lograr un hedge de ese costo de energía, y por otro lado tenemos una compañía que se quería pasar de tener una serie de particulares minoritarias a ser un jugador relevante en energía. Ahí es cuando empieza el portafolio de energía en Grupo Argos, y ese es el origen de por qué Grupo Argos tiene a Celsia como una de las verticales estratégicas de inversión. ¿Qué viene después? Consolidación. Seguimos creciendo en Estados Unidos, seguimos, digamos que, consolidando ese mercado, y en Colinversiones adquirimos EPSA. EPSA es realmente un game changer en la historia de Colinversiones, porque al principio ellos compraron Termo, nosotros teníamos Mereléctrica. En esa comisión pues teníamos una serie de activos de generación, pero que no necesariamente estaban 100% alineados con esa visión de futuro que teníamos, ¿cierto? En energía es muy importante tener un balance de lo que llaman la matriz de generación, ¿cierto? Es tener un buen balance entre
qué genero con hidro, qué respaldo tengo con termo. Y nosotros teníamos una visión desde el principio clara de que queríamos ser mucho más, digamos, unos actores más relevantes en todo el tema de energías renovables. ¿Cierto? Entonces, EPSA fue como dar ese salto, ya no solo de industria, sino al tipo de activos donde queríamos estar, a dónde queríamos llegar. Vamos, pues, eso es 2011, llega 2012 y dentro de la revisión decimos, venga, nosotros tenemos unos activos que son unos puertos que se utilizan para la exportación de cemento, unos puertos que están subutilizados, unos puertos que tienen un potencial grandísimo y unos puertos donde de pronto nosotros no somos el mejor dueño. Y ahorita les decía eso que dice McKinsey, que a mí me encanta de la tesis del mejor dueño. Y bueno, nosotros somos los mejores dueños, busquemos asociarnos con alguien que sea operador de puertos, que sepa cómo funciona, que nos enseñe, que nos permita capturar todo este valor. Y entonces un poquito la decisión era, desde M&A es, vendemos los puertos y los vendemos hoy en un estado subóptimo, o nos asociamos con alguien, crecemos, los organizamos la casa, extraemos valor y después los vendemos ya como activos, digamos, mucho más desarrollados. Y aquí nació lo que llamaba Compass, ¿cierto? Grupo Argos se une con Muelles El Bosque, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de activos mucho más desarrollados que otros, empieza toda una colaboración sinergética entre estos activos y digamos que había una nueva tesis de inversión que llamaba Puertos, que era Compass. Coleinversiones se vuelve esencia, se consolida como el gran brazo energético de esta compañía. Se nos presenta una oportunidad en el negocio de concesiones. Lo evaluamos, decíamos, venga, a ver, nosotros qué sabemos, sabemos consolidar, este es un negocio conexo a los negocios que tenemos nosotros, es un mercado demasiado atomizado, no hay, digamos que no hay grandes controladores de las concesiones, hay mucho valor para extraer, venga, revisémoslo. Y lo que encontramos fue realmente una autopista de rentabilidad y de crecimiento en el tema de concesiones, y entonces adquirimos Odinsa, ¿cierto? Y cuando adquirimos Odinsa no fue una sola transacción, fue una serie de transacciones con las que finalmente a través de compra accionistas, OPAs desde el liste, terminamos con casi que la totalidad de Odinsa, y estando ahí empezamos un tema de reconfiguración. Dijimos, listo, este es el Odinsa que compramos, pero este no es el Odinsa que queremos tener. Este es el Odinsa que queremos extraer valor. Y seguimos creciendo, por otro lado, en cementos, y seguimos consolidando nuestra operación. En 2016, ¿qué viene? En 2016 decimos, venga, nosotros dentro de los activos tenemos unos activos inmobiliarios que todavía se le puede sacar más kilometraje, donde todavía podemos extraer más valor de ellos, donde más que sencillamente unos activos fijos que están en nuestros balances tienen la posibilidad de ser unos activos que generan flujos, que generan rentabilidad, obviamente para nuestros accionistas, y lo que queremos hacer es, venga, organicemos estos activos bajo una figura de fondo de capital privado, asociémonos con, digamos que con los que consideremos los mejores socios del momento, ¿cierto? Y lancemos como una nueva pata de inversión, que es el negocio de Pactia, donde estamos con concreto y con protección. Pues venga, vamos a hacer esta nueva línea de negocios, y es una línea de negocios que hoy tiene cerca de $900 millones en activos bajo administración. En el interín, yo ahorita les conté, compramos Odinsa. Odinsa tenía, yo no me acuerdo cuántas, pero creo que puede ser casi un centenar de distintas participaciones minoritarias en concesiones. No consideramos que tenemos la capacidad de gestionar el valor y de poner todo nuestro conocimiento con particulares minoritarias. Empecemos a hacer swapeos. Entonces, como cuando uno en el colegio hacía los cambios de las laminitas del álbum del mundial, venga, yo le doy acciones de esta concesión, usted me da de esta, y fuimos reconfigurando las concesiones a no quedar con cerca un centenar, quedar con unas 6 o 7 concesiones donde queríamos estar, donde teníamos control, donde teníamos la capacidad de gestionar los activos y donde teníamos la capacidad de extraer todo el valor de esos activos.
Entonces, aquí el M&A no fue comprar una compañía, no fue fusionarse con otra, fue reorganizar para poder, digamos que lograr esa estrategia que queríamos de maximizar y extraer la mayor cantidad de valor de unos activos que al estar tan atomizados era muy difícil tomar decisiones. En el 2000, digamos que en este otro periodo, 2017-2018, Odinsa tenía cerca del 32% de Opain. Opain es el concesionario que opera el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Y nosotros dijimos, nosotros queremos tener el control de Opain. Hay todavía muchas cosas que hacer, hay mucha, digamos que hay mucha oportunidad de generar valor a nuestros accionistas. Hay mucha, digamos que hay muchas tareas por hacer, pero necesitamos tener el control, porque de otra manera, pues, digamos que se vuelve una voz más del montón. Tomamos control de Opain, lo compramos. También en ese periodo nos dimos cuenta que, venga, Puertos no somos los mejores dueños. Creo que ya reconfiguramos los activos que teníamos, ya los desarrollamos, ya extraímos el valor que consideramos que podíamos extraer. Y de aquí en adelante no sabe qué es. Creo que es el momento de vender el activo, ¿cierto? Y M&A también es una forma de materializar y monetizar las inversiones y las estrategias, ¿cierto? Uno no solamente compra para seguir sumando. Cuando uno gestiona un portafolio, uno tiene que comprar y vender, ¿cierto? Idealmente, como dice el libro básico de los abuelos, compre barato, venda caro, pero digamos que al final gestionar una compañía como es Grupo Argos implica constantemente estar comprando y vendiendo activos. ¿Y eso qué se va también? Eso no solamente se vio en el caso de Compass, de los puertos, sino también en Estados Unidos. Una vez cuando compra una compañía, hay unas regiones, unas subsidiarias, unas líneas de negocio que o no son las que nos interesan, o de pronto no están del resultado que son, o no tienen la escala adecuada, ¿cierto? O, como les digo, de pronto uno no es el mejor dueño, entonces uno tiene que ir tomando la decisión de ir haciendo como renuncias, ¿cierto? Yo creo que al final la estrategia, a mí me gusta definir la estrategia como hacer renuncias, ¿cierto? Entonces hay que, para mantener la rentabilidad acá, de pronto este pedazo de la línea de negocio la va a vender y va a haber un mejor dueño que yo para que extraer el valor ahí. Llega 2019 y de pronto ustedes han visto eso, la bolsa de valores y el mercado en Colombia, yo creo que, y esto es una opinión muy personal, creo que subvalora mucho los activos que están ahí. Eso tiene unos temas de fondos estructurales. Entonces, la capacidad de las compañías en general de conseguir financiación a través de mercado de capitales es muy compleja porque implica casi que salir a regalar su compañía. Si el valor de mercado está muy barato y uno hace una emisión, pues al final lo que está es vendiendo a descuento su compañía. Entonces, esa forma de financiación no, digamos que no está disponible, pero hay proyectos, estrategias, un pipeline, unas ganas de crecer, un conocimiento y un talento ávido de implementar un montón de ideas y de emprendimientos. Y entonces empezamos una etapa que es involucrar socios de capital, ¿cierto? Socios de capital. Aquí lo que queremos es, venga, asociémonos con quienes tienen el capital, nosotros ponemos el pipeline de proyectos, el conocimiento, el talento, nuestra habilidad de gestionar esto y nuestro track record de que hemos sido exitosos durante muchos años en gestionar este tipo de activos. Y entonces en Celsia vamos a crear unas cosas que llaman plataformas, que básicamente son como mini fondos de capital, donde alguien pone el capital, nosotros gestionamos, damos un retorno y vamos creciendo y vamos logrando, digamos que nuestras metas. También en este periodo dijimos, venga, tenemos que fortalecer nuestra presencia en el tema de generación y distribución. Se adquiere en Tolima, vendemos Termoflores. Yo les había dicho, ¿se acuerdan que Termoflores la hemos comprado cuando estábamos apenas entrando en el portafolio de energía? Dijimos, venga, ya extraemos todo el valor que queríamos extraer
ya lo que sigue son unos retornos que no necesariamente están alineados con lo que consideramos es lo que esta organización busca. Es hora de renovar el portafolio, se vende eso, se reorganiza Celsia y EPSA, se crea Celsia Colombia, con una reconfiguración muy interesante de la operación también para buscar grandes eficiencias. Y en cemento en Estados Unidos hacemos una venta estratégica de varias plantas de concreto. Aquí los que somos en Medellín, pues ese mismo año compramos el túnel de Oriente, ¿cierto? El control del túnel de Oriente, dentro de esta misma estrategia de seguir, digamos que buscando activos donde pudiéramos, con todo nuestro conocimiento, extraer valor. Una vez hicimos esto en energía, nos volteamos un poquito a hacer estas plataformas mucho más grandes, mucho más estructuradas en el negocio de infraestructura. Aquí que entra, buscamos con Macquarie. Macquarie es el fondo de capital más grande del mundo en infraestructura. Nos hicimos socio con ellos, ¿cierto? Para crear una plataforma para seguir creciendo en temas de concesiones viales y concesiones aeroportuarias. Esto es uno de los grandes hitos en la historia de esta organización, porque marca un poquito lo que ustedes han visto, que son muy vocales en nosotros tenemos la vocación, la intención y la estrategia de volvernos gestores de capital, ¿cierto? Entonces, este es como un primer paso hacia esa estrategia de largo plazo. Entonces, ustedes ven acá, aquí el M&A nos funcionó como una forma de irnos acercando a esa visión que tenemos de largo plazo. Y de pronto quisiera terminar acá con el tema de Summit. Esto yo sé que está muy reciente y seguramente lo han reído mucho en las noticias, pero ¿qué terminó esto? En asociarnos con una compañía, entrar en un matrimonio empresarial con una compañía en Estados Unidos, donde juntamos las mejores de las dos capacidades de las dos compañías para formar una compañía mucho más fuerte y digamos que seguir gestionando esos portafolios. Entonces, en vez de vender los activos que teníamos en Estados Unidos o de hacerlos en un IPO, como en su momento anunciamos que queríamos, que estamos mostrando en esa estructura, a través de M&A hicimos como un salto cuántico a esa visión que teníamos, hacer un IPO, después un follow-on, para al cabo de 4 o 5 años de una empresa pública, ¿cierto? Es un poquito la visión que teníamos de nosotros que íbamos a hacer con los activos de Argos USA. Aquí pudimos, en una transacción de M&A, ahorrarnos cerca de 4 o 5 años de distintas emisiones del mercado de capitales para llegar a tener nuestros activos listados en la bolsa de Nueva York de una manera líquida, ¿cierto? De una manera que al estar en ese mercado y que fuera líquido el título, pues la fijación de precio, la construcción de precio fuera mucho más adecuada a la realidad que podemos ver en el mercado colombiano. ¿Qué me parece importante de cara a esta discusión de M&A? Si ustedes vieron, la estrategia de los activos USA no se hizo en el 23, ¿cierto? Esta estrategia arrancó 2005, construyendo unas capacidades, unos activos, una red, una consolidación, una estrategia que después de casi 20 años termina en este granito empresarial que es esta fusión con Summit. Este es como mi recuento y quería como contarles cómo el M&A en Grupo Argos ha servido para muchas cosas, para consolidarnos, para cambiar el portafolio, para crecer, para acelerar la estrategia, ¿cierto? Entonces quería hacerle como esta pequeña introducción a todos para ya así entrar un poquito pues como en el conversatorio. Muy No sé si bien, tienen Manfred. dudas o No, inquietudes. y definitivamente pues nos ha quedado súper claro y creo que con tu contexto entendemos dos cosas. Uno, pues claramente la transformación que ha tenido Grupo Argos desde su gestación hasta la actualidad, entendiendo los diversos movimientos estratégicos que ha implementado a través de fusiones y adquisiciones. Y creo que lo otro que nos ha quedado claro es por qué tú eres el invitado ideal para conversar sobre este tema.
Así que creo que pues podemos iniciar. Quizás mencionaste algo en tu discurso cuando señalabas el modelo de McKinsey con el mejor dueño. Y la pregunta que yo te quisiera hacer para arrancar este conversatorio es, ¿cuáles consideras o cómo resumes esos criterios claves que ustedes consideran al momento de evaluar potenciales empresas objetivo? Listo, mira, nosotros tenemos un modelo de creación de valor en Grupo Argos y somos muy disciplinados con él. Digamos que esto es muy caso a caso y si ven el modelo grande como gran paraguas a la hora de definir esto, pues la realidad es en el mundo de M&A a veces obligan a tener un poquito de flexibilidad. Yo me voy un poquito hacia un concepto que es como la estrategia de portafolio. Y la estrategia de portafolio casi que uno lo puede poner en dos ejes. Por un lado, ¿cuál es el atractivo de la industria o del sector dentro de la industria? ¿Cierto? Por ejemplo, el caso de energía puede ser generación, puede ser transmisión, puede ser distribución. ¿Cierto? Y por otro lado es nuestra habilidad de extraer valor. ¿Cierto? Porque yo puedo tener el mejor activo del mundo, lo puedo haber comprado lo más barato posible, pero si no tenemos el conocimiento ni la capacidad de extraer valor, ¿cierto? De hacerlo más rentable, de crecer, de gestionar adecuadamente los riesgos, pues al final no estoy logrando nada, ¿cierto? Entonces, pues, y yo lo pongo a veces con las personas con las que hablo de este tema, yo pongo el ejemplo de, yo tengo un set, a mí me gusta cocinar, pero como amateur, ¿cierto? Entonces tengo un set de ollas muy lindo, un set de cuchillos muy lindo, pero ustedes me dicen, yo le saco todo el gusto y todo el valor a ese cuchillo de esas ollas, te digo, pues hombre, a duras penas la familia no se intoxica el fin de semana, ¿cierto? Seguramente un chef coge eso y monta un negocio con esas ollas y esos cuchillos. Entonces, donde digo, ese es como la teoría del mejor dueño. Nosotros, ¿qué hacemos? Siempre buscamos la industria es atractiva, queremos estar ahí, cuál es el potencial de crecimiento del mercado, cuál es la rentabilidad de esa industria, cómo es el retorno asociado, el grado de volatilidad, porque eso también estructuralmente nos interesa por la forma como nosotros gestionamos nuestros flujos y nuestro endeudamiento, cuáles son los riesgos que vemos en la industria, cuál es la estructura. Hay industrias que son muy oligopolísticas, hay unas industrias que son muy atomizadas, y eso lo que nos permite es saber cómo nos movemos en esa industria. Y a nivel de extraer valor, y volver un poquito al tema de los cuchillos, es, venga, hay ventajas competitivas que pueden sostener. Y eso a veces suena mucho como a discurso de libro, de Porter, ¿cierto? Pero eso es súper importante. O sea, tengo un activo y yo soy capaz de mantener las ventajas competitivas, pues las voy a perder rápidamente en el tiempo. Cuál es el criterio de rentabilidad actual? ¿Lo puedo mejorar? ¿No lo puedo mejorar? Siento que puedo agregar valor con el conocimiento, con lo que he hecho, con mi experiencia en la industria o en ese tipo de activos o en ese tipo de gestiones, ¿cierto? Tengo una posibilidad digamos que, de comprar a unos niveles adecuados que me permita tener los retornos en el largo plazo, si de pronto hay ciertos temas de ventajas o estructurales que no sean muy diferenciados. ¿Cómo asigno capital? ¿Cierto? Y eso al final lo que me dice es, venga, tengo dos o tres alternativas, me pusieron dos o tres alternativas, ¿dónde asigno el capital? ¿Cierto? Lo asigno en esta tendencia que de la industria es muy chévere, pero tengo poca capacidad de extraer valor, ¿cierto? O al revés, ¿cierto? En la industria es más o menos, pero tengo una capacidad altísima de extraer valor, porque esto está alineado con lo que sabemos hacer, con lo que nuestro gran pool de colaboradores y de talento han demostrado que pueden hacer. Pero más importante que todo, Moisés, es alineado con la estrategia. ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Cierto? Estos son cosas, cuando uno hace un M&A, la verdad son procesos tan grandes y muchas veces complejos y hasta dolorosos, ¿cierto? Que si uno no tiene clara la estrategia, pues digo, esa es la fórmula clara para el fracaso, ¿cierto? O sea, y te pongo un ejemplo, nosotros éramos la principal cementera del sur de Estados Unidos, controlábamos nuestros activos,
¿cierto? Cuarta cementera en Estados Unidos, cuarta, quinta, y nos fusionamos con otra compañía y como ustedes saben, quedamos con el 30%, con influencia significativa, pero ya no con el control. Eso son renuncias, ¿cierto? Son renuncias donde dice, venga, esto es lo que queríamos, eso es lo que estamos buscando en el largo plazo, eso es lo que queremos. Eso sigue una estrategia. Y M&A no es nada distinto que una herramienta para materializar una estrategia. Muy bien, Manfred, ahorita mencionaste algo que creo que es un tema que no podemos dejar a un lado cuando hablamos de estrategia, de crecimiento, de consolidación, de movimientos en mercado, y es lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. Ante un proceso de potenciales o posibles fusiones y adquisiciones, ¿cómo se evalúan esos riesgos y oportunidades asociados antes de concretarla? Mira, eso tiene como varias capas. Yo te digo, la primera es una transacción de M&A, es un proyecto que requiere un líder, un equipo soporte, requiere generalmente asesores, expertos. Entonces, tú al final, casi que como manejas cualquier proyecto, defines, este es el equipo, este es el cronograma, haces el assessment de los riesgos, ¿cierto? Y los riesgos, y aquí voy a sobresimplificar, pero tú llegas y venga, hay una serie de riesgos que son los del mercado, de la industria, o una serie de riesgos operativos del activo en particular. Hay una serie de riesgos regulatorios en algunos casos. Hay una serie de riesgos de la historia de la compañía. Es que recuerden que las compañías tienen años y años de historia, años y años de decisiones que tomaron. Entonces, cuando uno pinta todo este mapa de riesgos, hay una herramienta muy potente que se llama la debida diligencia o due diligence. ¿Qué es lo que uno hace ahí? Es realmente coge todo ese set de riesgos que tenías y empiezas durante un periodo de tiempo, con acceso a la compañía, a irlo revisando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y hay unos riesgos que son, por decirlo así, palatables. Hay riesgos que uno dice, ok, pues si eso pasa, pues no, qué maluco, pero no pasa nada, seguimos adelante, ¿cierto? O sea, yo lo asumo y creo que no pasa, lo retengo y no pasa mayor cosa. Hay otros riesgos que uno dice, venga, busquemos seguro, ¿cierto? Y busquemos seguro no es necesariamente ir a la aseguradora, sino decir es, venga, de pronto el precio te lo voy a ajustar porque hay un riesgo que es latente, inminente, y tu compañía creo que ya no vale 100, sino que vale 95. Y es una forma de gestionar algunos tipos de riesgos. Y hay otros donde te digo, listo, te pago los 100, pero contractualmente hay una serie de condiciones que si se dan, pues me tienes que devolver o compensar o retribuir adecuadamente ese riesgo que quedó marcado. Entonces, al final, uno cuando revisa los riesgos de esto, busca siempre buscarlos compensar o vía precio o contractualmente. O sea, uno busca como cubrirse por alguno de los dos lados, ¿cierto? Y eso es un baile de negociación. Eso no hay una regla de dedo que siempre este tipo de riesgos es así. Digamos que hay unos muy genéricos, legales, tributarios, laborales, que tienen más o menos digamos que una forma estándar de acercarlos, para otros que no. Y yo les pongo un ejemplo. A veces los riesgos son sencillamente imponderables e insubsanables. Cuando yo era banquero, nosotros estábamos asesorando una compañía para la adquisición de una compañía que era lindísima. Rentabilidad era una locura. El crecimiento en esa época era, digamos que doble dígitos altos. La planta era una belleza. O sea, cuando uno veía esto era como todos los checks, era como lo que uno se hubiera soñado para adquirir. Y estaba súper check, hasta el punto casi ridículo que nosotros le decíamos al cliente, eso vale 100, la contraparte está pidiendo 120 y él decía, ofrezca 125. O sea, ese tipo de adquisiciones donde uno dice, venga, esto es tan lindo que la gente está dispuesto a entrar, sobrepagar y todo eso. Entramos a la etapa de due diligence y había un contrato en particular que daba un canal de distribución que hacía cerca del 60% de la rentabilidad de la compañía. Y nos dimos cuenta que ese contrato era intuito persona, que era un contrato que solamente sobrevivía si el actual dueño
eres dueño de la compañía. Frente a eso, no hay contrato legal, frente a eso no hay ajuste de precio, ¿cierto? Porque eso era decirle a una persona que estaba convencida que su negocio valía 120, se sabe que te ofrezco 35, ¿cierto? Eso era literalmente matar la transacción, ¿cierto? O decirle a uno, yo te pago 100, pero si esto se ocurre, entonces voy a perseguirte por todo el mundo para que me reconozcas los 70, 80, que tampoco va a pasar. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, uno dice, venga, llega un momento donde sencillamente los riesgos sobrepasan la capacidad de gestión, ¿cierto? Y uno debe sencillamente desistir de la transacción. Muy bien, súper claro, Manfred. Por acá nuestro compañero Wilson tiene una pregunta. Wilson, te escuchamos. Buenas noches ya, Manfred. Muchas gracias primero por tu tiempo de apertura con tu presentación. Yo soy Wilson Sánchez, soy ingeniero de riesgos para EPM, específicamente el proyecto Ituango. Casi Moisés me quitó la pregunta, pero sin ahondar mucho porque creo que ya parte fue contestada. Ahorita nos decías que ese crecimiento se ha dado porque han asumido unos riesgos, ¿cierto? ¿Cómo marcan el apetito de riesgos del grupo? Y también como estructuralmente, cómo funciona la estrategia, si es desde el grupo, porque cada negocio es muy distinto, ¿cierto? El negocio de la energía, del cemento, del desarrollo urbano, y se me escapa, y Odinsa, que es con concesiones básicamente aeroportuarias y es más. Entonces, ¿cómo funciona como la estrategia en cada negocio, si es corporativa o específica? No, Muchas mira, gracias. esto al final se tiene que ver de manera muy específica. Y aquí es donde el famoso risk reward es el rey, ¿cierto? O sea, yo no puedo, los niveles de riesgo son distintos en las distintas industrias y seguramente ustedes ya han visto en finanzas el tema del costo de capital, ¿cierto? Y cómo ciertos factores de riesgo hacen que ese costo de capital suba o baje, ¿cierto? Entonces, al final, digamos que hay unas capas que son completamente técnicas, como definir, hombre, las tasas que yo le voy a pedir de retorno es distinto a una generadora que a una distribuidora, que a una planta de concreto, que a una concesión. Cada una tiene riesgos distintos y eso técnicamente soy capaz de calcular y decir, venga, este es 10%, este es 11, este es 12, este es 15, o este es 7, ¿cierto? Y eso es una forma. Pero, a ver, yo creo que incluso, no sé si aquí hay abogados, no sé si aquí en el grupo hay algún abogado. No, El próximo estudiante que te va a hacer una pregunta al MBA y que tiene la mano levantada es abogado. listo. A mí me encanta un concepto, yo soy ingeniero, pero a mí me encanta un concepto que es por ley que habla del buen hombre de negocios, ¿cierto? Uno al final, Wilson, si usted, y en finanzas sí que es claro, si tú no corres ningún riesgo, ¿qué tipo de retorno tienes derecho? La tasa libre de riesgo, una tasa así de chiquita. No haces nada, recibes una rentabilidad chiquita, ¿cierto? En la medida que tú estés dispuesto a asumir ciertos riesgos, vas a empezar a pedir o a requerir, ¿cierto?, retornos adicionales, ¿cierto? Entonces, digamos que al final, como en cualquier emprendimiento, cualquier decisión que se tome una empresa, siempre se pondera, esta es la decisión, estos son los riesgos, estas son las renuncias que yo hago, estos son los potenciales beneficios que yo tengo. Y con la mejor información disponible, con el mejor análisis disponible, no porque creo, mi corazón me dice, no, venga, con hechos y datos, ¿cierto? Considero, hombre, que me voy a meter por este camino y en el peor de los casos estoy dispuesto a asumir este riesgo de perder un 10% del capital, un 20% del capital, ¿cierto? O, por el contrario, si esto no me renta al menos el 10%, no me voy a meter nunca ahí. Entonces, cuando se pondera todo eso, eso es, digamos que el apetito de riesgo es muy de cada uno, ¿cierto? Pero en alguna clase pídale a Hernán Darío que les explique este concepto del buen hombre de negocios.
Porque ese es, si me preguntan eso, ¿cómo? El sábado le decimos que nos explique en clase. Porque digo, porque es, de verdad que es demasiado, demasiado chévere cómo se presenta en el sentido, venga, es imposible no cometer errores, es imposible que cuando uno toma una decisión, pues digamos que el efecto no sea el que uno espere, sea positivo, pero tú en tu responsabilidad de buen hombre de negocios tomas la mejor decisión con la mejor información disponible. ¿Sí me entiendes? Siempre buscando como sopesar esos riesgos y buscando como ese adecuado risk-reward. No sé si te respondí, Wilson. Sí, muchas gracias, Manfred. Muy bien, Hernán, te escuchamos. Bueno, un gusto, Manfred, conocerte. Mi nombre es Hernán. Bueno, yo quería hacerte dos preguntas. Dentro de estos procesos de fusión-adquisiciones, ¿se tiene en cuenta el talento, el recurso humano de estas compañías, cómo está conformado? O realmente, porque he visto pues que se ha hablado mucho de esta parte de negocio, de finanzas, rentabilidad, si es bueno para la estrategia, pero también como esa parte de humana de las empresas que están a funcionar. Y la otra pregunta que te quiero hacer y es, bueno, ahora luego de toda esta sopa de Nutresa y todo eso, ¿cuáles son como esas experiencias aprendidas que quedaron luego de esa también posible renuncia que tuvieron que hacer a esta compañía, y eso también cómo impacta dentro de la estrategia y qué se viene para Argos luego de todo esto? Luego de todo esto ya para los años posteriores. Listo. Voy a responder la primera, que creo que es la más importante de todas, y te voy a contar un poquito mi historia personal. Cuando yo empecé a hacer M&A, yo era analista. Y cuando yo era analista, pensaba que lo único que importaba en un M&A era el Excel. Y era garantizar, llegar a una discusión, que la cuenta de cafetería le íbamos a proyectar con IPC más 1, porque si poníamos IPC más 1.1% estaba mal. Y consideraba que M&A era eso, era la pelea mía contra el Excel. Con los años, Hernán, lo que yo he aprendido es que este negocio es más de personas que de finanzas. Y pucha, me pueden matar acá los financieros. Y te lo digo por qué. De nada sirve tú comprar una compañía al precio adecuado, con la tesis de inversión adecuada, con la gestión de riesgos adecuada, si lo primero que haces es tumbar la moral de la compañía. Es decir, eso es crónica de una muerte anunciada. ¿Sí me entiendes? Y eso lastimosamente en mi vida profesional, cuando era banquero y me tocaba asesorar muchas compañías, me tocaba ver como esas dos caras, ¿cierto? Cuando la compañía que adquiría o que entraba en un proceso de M&A intentaba genuinamente respetar la cultura y irla adaptando, entendiendo que eran cosas buenas, que cosas de pronto habría que parecerse más a la compañía adquirida, cómo transferir conocimiento, cómo respetar el talento humano. Eso, Hernán, es decir, para mí, la mitad del éxito de un M&A está asociada en cómo gestionas el talento. Las empresas se mueven por personas. Yo soy un financiero y te estoy diciendo eso. Las empresas las mueven las personas, las mueven los equipos. Uno cuando lidera equipos, uno es tan bueno como el equipo que tiene debajo. Y eso aplica absolutamente para cada uno de las áreas de las empresas. Entonces, si vos me decís, hombre, yo, Manfred, soy más de la teoría de entrar con calma, con respeto, entendiendo qué hay ahí. Porque acuérdate que uno cuando hace un M&A, y a veces a la gente se le olvida, tú no estás comprando activos. ¿Sí me entiendes? Tú no estás comprando activos. Los activos los mandas por ejemplo, en una concretera. Vas a la fábrica OM y te hace tu horno, ¿cierto? Tú estás comprando un mercado, eventualmente sí estás comprando un mercado, pero ese mercado no se sostiene porque sí, por el logo. Ese mercado se sostiene porque hay un equipo de ventas detrás, porque hay un equipo de logística detrás, porque hay unas decisiones estratégicas detrás. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo estoy convencido que lo que más hay que respetar es el talento humano en un proceso de estos. Cuando tú no respetas eso,
digo, creo que la posibilidad de que el M&A sea fallido es toda. Es toda. Con respecto a tu segunda pregunta, a ver, yo ¿qué te digo? Yo creo que esto ha sido, digamos que una bonita oportunidad de reflexionar sobre lo que somos como compañías, ¿cierto? De lo que hacemos bien, de lo que podemos hacer mejor, ¿cierto? Y yo creo que cuando uno pierde esa capacidad, creo que empieza como a apagarse la luz del crecimiento, de la mejora, ¿cierto? De seguir construyendo. Yo creo que todo esto que pasó, sí, yo creo que hubo un movimiento en el mercado donde digamos que ciertos ruidos que había fueron debidamente aprovechados, digamos que se adquirieron las acciones a un precio, digamos que cada quien podrá, digamos que catalogarlo si bueno, malo, barato, caro, pues cierto, no me quiero meter en esa discusión, creo que harían como 20 conversatorios más. Pero sí te puedo decir que al final esta organización, Grupo Argos, siempre tuvo en mente que era lo mejor para los accionistas. ¿Sí me entiendes? Más allá del ruido mediático, más allá del ruido de cualquier cosa, es qué es lo mejor para los accionistas, ¿cierto? Y cómo los accionistas de Grupo Argos podían capturar, tener, revelar mejor su valor dentro de esa transacción. ¿Qué has aprendido de esto? Te voy a decir, es que uno se da a los accionistas. Uno se da a los accionistas, ¿cierto? Y te digo, y ahorita que contamos la historia, esta compañía arrancó desde el día 1, no como una empresa familiar que después se volvió pública. Desde el día 1 fue pública. Esta compañía desde el día 1 se debe a sus accionistas. Las administraciones de esas compañías desde el día 1 deben, digamos que la sostenibilidad, crecimiento, rentabilidad a esos accionistas. Y esto al final, yo digo, como gran tema ese sigue siendo el core de esta organización, nuestros accionistas. Como a pesar de las vicisitudes, ¿sí? Porque es que esto es una vicisitud, mañana puede ser el fenómeno del Niño, pasado mañana puede ser una decisión de regulación, como a pesar de todo eso, seguimos trabajando día a día con un propósito superior de aportarle al país, con un propósito superior de que al hacerlo generamos bienestar, no solamente para el país, sino rentabilidad y bienestar a nuestros accionistas. Eso es, te voy a decir, si me preguntas qué es lo más importante, es volver a poner eso en el spotlight. Eso es, o sea, eso no nos puede olvidar. Y creo que aplica para Grupo Argos y aplica para cualquier compañía pública o privada, ¿cierto? Es a quién le debemos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el fin de la compañía? Muy bien, Manfred, hace un momento tú mencionabas que era clave tener presente siempre la estrategia del grupo como tal al momento de explorar este tipo de oportunidades. Por acá Ana Carolina, una estudiante de la maestría en finanzas, hace la pregunta: si las operaciones de fusiones y adquisiciones obedecen a una estrategia, ¿con qué periodicidad se revisa o se ajusta la estrategia en una empresa como Grupo Argos, teniendo en cuenta que los nuevos negocios podrían modificar la estrategia inicial haciéndola dinámica, tal como son los negocios? Yo creo que respondiste la pregunta en la misma pregunta. Yo creo que no existe regla de dedo para decir cada 5 años se tiene, yo no creo en eso y Grupo tampoco cree en eso, ¿cierto? La estrategia es un ser vivo, es dinámica. Corresponde, claro, a una visión de largo plazo, de visión a donde queremos llegar, pero tiene que ir reaccionando a las realidades, a los cambios. Entonces, digamos que yo creo que más que cada cuánto es la necesidad de constantemente estar revisando la estrategia para acordarnos a dónde queremos llegar, ¿cierto? Y para revisar si el camino que estamos tomando para llegar allá es el que es, o debemos desviarnos a la izquierda, o debemos coger otra carretera para llegar allá. Pero si me pregunta a mí, el ejercicio de estrategia es constante. Yo personalmente batallo mucho con el plan estratégico, porque eso suena como estático, ¿sabes? Como algo estático, algo que se revisa cada 5 años. No, venga, la estrategia es algo vivo, es algo del momento. ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos? Eso es como manejar un carro de aquí a la costa.
cuando uno coge el carro de aquí a Santa Marta, tú no dices, me duermo y en 5 horas me despierto a dónde voy. No, te toca constantemente teniendo cuál es tu foco. Tu foco es llegar a Santa Marta, constantemente ver cómo te pasas el niño que se cruzó sin mirar, ¿cierto? Cómo frenas cuando el bus frenó en seco sin avisar, cómo la vaca que se te atravesó la encontraste bordear. Entonces, al final, lo bonito de la estrategia, de lo que a mí más me encanta de eso es su naturaleza cambiante y dinámica, ¿cierto? Vamos allá, pero el cómo la logramos es dinámico, ¿cierto? El cómo lo logramos es dinámico, para mí eso le da como sale a la vida. Estoy seguro de eso, Manfred. Y aprovechando lo que estás diciendo de lo dinámico que es este proceso, por acá nuestro compañero también de la maestría en finanzas, Faber, hace una pregunta muy particular. Dice, ¿cuáles son los retos o desafíos más grandes que ha enfrentado Manfred en un proceso de fusión o adquisición? Y a través de cuáles herramientas técnicas o personales logró superarlos. Wow. Estoy seguro que esa pregunta te va a hacer recordar tus mejores momentos en todo el ciclo de vida profesional. Pues pucha, no, es que yo creo que hay mucho, ¿cierto? Yo creo que hay mucho es cuando una definición estratégica obliga a hacer un trabajo de un día para otro, ¿cierto? Y pucha, es que es un reto. Yo creo que cada transacción es un reto. Cada transacción puede ser un libro de la transacción. ¿Cuál es el reto más grande que yo he sentido? Te voy a decir, yo creo que era cuando estaba en Grupo Éxito y se dio la venta de Brasil. Para mí ese fue el reto más grande en mi vida profesional, por lo que esa transacción representaba para los empleados de Grupo Éxito, para los accionistas de Grupo Éxito, para los acreedores de Grupo Éxito. Entonces, lograr una transacción balanceada entre todos los stakeholders era muy complejo, porque no necesariamente estaban alineados. Entonces, digamos que poder navegar en esa transacción, liderar esa transacción, que tenía un montón de retos desde lo legal, desde lo financiero, desde lo tributario. Yo creo que ese es el reto más grande que yo he tenido desde el punto de vista de M&A. Y al final, para que crean que M&A no solamente es firmar un documento donde yo acuerdo un precio, o cuando uno está comprando verdura en la plaza de mercado está el precio, mira, estamos bien, coja tu plata, dame mi verdura y avanzo, sino que eso tiene muchas más como elementos colaterales. En ese momento nosotros teníamos que monetizar cerca de 1.5 billones de dólares a pesos, ¿cierto? ¿Eso qué implicaba? Implicaba que donde nosotros monetizáramos eso en una sola transacción, el precio del dólar lo tunábamos seguramente 300, 400 pesos. Y no podíamos dejar que el precio cayera todo eso, porque por el otro lado estamos saliendo. Entonces uno compra un precio, sale un precio. Si tumbas 400 pesos la TRM, pues al final en la inversión perdiste plata. Entonces, no es el negocio de la transacción de money, no es la venta del activo per se, pero es lo colateral que lleva esta transacción. Y era cuál fue la estrategia que tuvimos que definir para monetizar ese dinero. Y fue tal el caso que cuando ya habíamos terminado de monetizar y se anunció los tiempos cuando iban a llegar los dineros, venían los banqueros a decir, Manfred, te tengo la estrategia para monetizar. Entonces está en un grupo de éxito y decíamos, no, ya lo hicimos. No, ¿cómo así? Sí, ya lo hicimos. No, pero no nos dimos cuenta. Es trabajo hecho, done. O sea, metimos el dinero, metimos 1.5 billones de dólares a Colombia sin que la tasa de descuento se afectara y pudiendo mantenerle a los accionistas de Grupo Éxito el tema de rentabilidad, el tema de su inversión y poder, digamos que adecuadamente hacer la desinversión en GPA. Si me pregunta a mí, por muchos aspectos, en lo personal, en lo profesional, creo que este ha sido el mayor reto que yo he tenido. Muy bien. Manfred,
pues en el desarrollo de la conversación nos has mencionado lo importante que son aspectos asociados al talento, pues la identificación de sinergias de esas capacidades, la parte financiera, que pues muy interesante cómo le das mayor peso a lo que tiene que ver con el talento, pero también la parte legal. ¿Tienes algunas métricas que ayuden a medir el éxito en un proceso de fusión o adquisición? Quizás combinando todos esos aspectos legales, de talento, financieros. ¿Cuáles consideras tú, de acuerdo a la experiencia, no solamente en Grupo Argos, en todas las empresas en las que has trabajado, cuáles serían esas métricas que ayudan a medir el éxito luego de un proceso de fusión o adquisición? Yo creo que esta respuesta no te va a gustar, Moisés, porque es depende. Y, y déjame elaborar un poquito. Imagínate que tú tienes una compañía, no sé, de ropa, compras otra compañía de ropa y la metes dentro de la tuya. Y al cabo de un año no sabes qué era la compañía original y qué es la compañía nueva. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo le haces seguimiento a eso? Pues es muy complejo. ¿Cierto? O muchas veces el caso, por ejemplo, del Grupo Argos, donde como gestor de inversiones, ¿cierto? Lo que hacemos es compramos una compañía, caso de Compass, se creó una compañía, teníamos una compañía, aportamos unos activos que valían X plata, se desarrollaron, al cabo de 4 años los vendimos y sacamos Y. Entonces, en el segundo caso, uno puede calcular el retorno que hiciste sobre la transacción, el MOIC, que es un indicador de cuántas veces se multiplicó el valor en, digamos, de lo que compraste o de lo que pusiste al principio y finalmente materializaste. Pero eso aplica siempre y cuando vos tengas mucho control, ¿cierto? Y esté muy separado ese activo de lo que es tu operación actual. Caso, por ejemplo, del éxito con GPA. Tú dices cuánto se compró, cuántos dividendos se recibieron, ¿cierto? Cuánto cash out hubo y en cuánto se vendió. Tú con eso puedes calcular en el tiempo y si el gasto fue qué tan exitoso o no exitoso fue este negocio desde el punto de vista financiero. Cuando al final terminas, digamos que realmente integrando tu operación con la nueva compañía, ese tipo de indicadores no funcionan. Y entonces a mí me gusta mucho una visión como de post-mortem, ¿cierto? Es decir, venga, yo esperaba que esta línea de negocio, si bien no lo puedo ver a nivel de valor, me iba a generar unos ingresos de X, iba a poder penetrar este mercado, este país, de este nivel, iba a poder tener X dinero en EBITDA, ¿cierto? Iba a poder aumentar mi presencia de esta forma. Entonces, si me preguntas, el libro te dirá que son indicadores muy claros, pero en la práctica no siempre los puedes medir así. Entonces yo creo que toca ver uno a uno, que sí creo que hay que medirlos, y creo que hay que medirlos por un tema de accountability, ¿cierto? Porque comprar caro es muy fácil, ¿cierto? O sea, comprar caro es muy fácil, sobrepagar por las cosas es muy fácil, ¿cierto? Entonces, por el otro lado es todo lo que decidiste pagar, al final eso es lo que se te está diciendo, es un VPN de un compromiso futuro de lograr ciertas metas, ¿cierto? Entonces tú tienes que intentar buscar a través de ciertos indicadores ajustados a cada caso en particular, cómo le hace seguimiento a que eso es. ¿Qué pasa? Te digo, hay unos casos donde literalmente es casi que imposible. Y te lo digo en la práctica. Los libros dicen, yo me he leído muchos libros de cómo medir eso, y a veces uno dice, sí, como nota que el que escribió este libro nunca le tocó trabajar un día en la empresa, nunca hizo un M&A, ¿cierto? Porque en eso que estás diciendo funciona en la teoría. Claro, Pero te digo, muy creo que bien. Moisés es caso a caso. En el caso de Grupo Argos, como arquitecto estratégico y gestor de inversiones, es más fácil, ¿cierto? Y se ve mucho más como, venga, cuál fue la inversión inicial, qué flujo hubo en el camino y cuál es como ese valor actual, ¿cierto? O viceversa, cuál es el valor de salida que uno tiene. Ok, muy bien. Por acá, nuevamente el compañero Faber de la Maestría en Finanzas pregunta, ¿cambia algo en un proceso de fusión o adquisición cuando se hace desde la posición de un banco a cuando se hace desde el sector real? A ver si entiendo bien, como la visión de una transacción cuando uno es banquero
que cuando uno es el dueño del negocio, uy, yo te digo, sí. Sí, y creo que es lo que le pasa a cualquier consultor. Decir qué hacer es muy fácil. Yo fui banquero. Decir, tenés que hacer esto, 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 esto. Eso es muy fácil. Y poner un PowerPoint muy fácil. Vaya y hágalo. ¿Cierto? Vaya y hágalo. ¿Cierto? Vaya y haga A, B, C, D. ¿Cierto? Decir, no, es que con esto puedes hacer esto y puedes hacer esto. Listo, perfecto. Vaya y hágalo. Entonces, claro, cuando yo tenía un dicho, era cuando era banquero de inversión, yo era un océano de conocimiento de 5 centímetros de profundidad. Entonces yo sabía de salud, pero poquito. Sabía de energía, pero poquito. Sabía de bancos, poquito. ¿Cierto? Cuando uno ya entra al sector real, le toca profundizar el conocimiento. ¿Cierto? Hay un tema de accountability que es distinto. ¿Cierto? Entonces cuando es uno el que tiene que decir, hombre, te comprometiste a que iban a tener 100 millones de horas de eficiencias, ¿cierto? De sinergias, a ver dónde están. Es complejo. Yo ahí, Faber, te invitaría, porque creo que la gente de Summit, el de la transacción que hicimos recientemente, Cementos Argos con Summit en Estados Unidos, son muy públicos con el plan que tienen de integración. Y es muy bonito, digo, y son muy públicos y lo hacen de una forma muy didáctica de qué esperan lograr en el primer año, qué esperan que pase con los indicadores financieros, ¿cierto? ¿Qué espera que pase con cada una de estas cosas? Dale, Faber, una revisada a las presentaciones corporativas de Summit, que de verdad presentan de una forma muy chévere esa visión de integración. Pero la visión, te digo, yo creo, cambia, claro. Cambia porque el que tiene el banquero, el asesor, para no decir banquero, el asesor, pues te dice hasta el momento, esto es lo que es, esto es lo que, los elementos de juicio subjetivo dicen que este es el valor, ¿cierto? Después alguien se tiene que remangar y ir a conseguir en el día a día ese valor, pero sí, sí es muy distinto, claro que sí. Muy bien, Manfred, muchas gracias. Por acá está levantando la mano Raúl. Raúl es profesor de posgrados de acá de la universidad. Raúl, te escuchamos. Mafer, buenas noches, un gusto en conocerte, en saludarte. Hola, Raúl. Qué bueno uno escuchar esos conceptos de alguien de la empresa y que cuando uno está dando clase dice, de verdad no estoy perdido. Pero quisiera como hacer dos preguntas allí al respecto. Una, cuando empezaste hablando sobre la generación de valor y cómo desde el grupo hacen esa No te perdí, Raúl, qué pena. Sí, yo también. lectura. Raúl, ¿tienes interferencia? ¿Aló? No escuchamos la pregunta. ¿Me escuchan ahí? Sí, si quieres, inicia ¿Me escuchan nuevamente, ahí, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. ¿Cómo desde la generación de valor, ese concepto que mencionaste al principio y que lo relacionaste con la lectura del mercado, cuando uno normalmente asocia generación de valor a crecimiento, rentabilidad, riesgo, utilidades, ustedes en el grupo hacen que esa lectura se convierta como de una fortaleza del día a día, viendo esas oportunidades de negocio, partiendo de lo básico que nos decías al principio, de lo que nos mencionaban los abuelos: compra barato y vende caro. Esa es como la primera pregunta. ¿Cómo hacer que esa lectura de mercado se baje más? Porque esa normalmente es muy estratégica y no se comenta y no se dice, sino hasta que vamos y vamos. Y la otra pregunta es, ya tengo la generación de valor. ¿Cómo paso a ese segundo nivel de compartir ese valor y distribuir esa riqueza entre ese mismo grupo de interesados en el tema de empresa, sociedad y Estado? Uy, vamos, tan interesante el tema. Se nota que es profesor. Sí, sí. No, está bien. Y vamos con la primera. A ver, tú acabas de tocar las premisas básicas de generación de valor: crecimiento, rentabilidad y riesgos. Son las premisas básicas de generación de valor. ¿Qué pasa? Esas premisas básicas no están solas y nosotros lo que sí hacemos mucho es, esas premisas las vemos en esta matriz que les comentaba ahorita al principio, y es, venga, este es un ejercicio realmente, nosotros como gestores de inversión, nosotros tenemos un portafolio
Y al igual que lo hace un trader, cuando tiene unas acciones, pues nosotros no tenemos la curva de Markowitz para encontrar la frontera eficiente. Nosotros lo que tenemos es, venga, en un ámbito, digamos que mucho más estratégico y de conocimiento de industria donde estamos. Por eso nosotros no estamos en la industria textil, no conocemos la industria textil, ¿cierto? Es bajo el conocimiento de la industria donde estamos. Nos gusta constantemente estar chequeando esa industria, qué tan atractiva es. Y les pongo un ejemplo, hace 60 años las aerolíneas eran de las industrias más sexys que había por invertir. Una aerolínea. Si ustedes ven hoy, unas aerolíneas pierden plata hasta que los gobiernos hacen bailouts, ¿cierto? Y entonces vuelven a restituir y arrancan a perder plata. Entonces me dices, hombre, una aerolínea que no sea una industria donde nosotros queramos estar. Pero nos volteamos, por ejemplo, el tema de energías renovables y decimos, venga, energías renovables, ¿qué tan atractivo es? ¿Qué capacidad tenemos de traer capital? Porque es que al final esto es un tema de oferta y demanda. Y cuando uno gestiona un portafolio, pues tú al final lo que estás gestionando es qué tan atractivo es el activo que tú tienes para que inversionistas vengan a pagar un precio por él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Celsia particular y la visión de energías renovables, hoy, hombre, ¿qué es más atractivo? ¿Energía generada con carbón o energía solar? ¿Dónde puedo conseguir mayores inversionistas? ¿Dónde puedo pedir mayor retorno? ¿Cierto? ¿Dónde tengo más posibilidad de crecer? Y entonces uno con eso, Raúl, lo que empieza a hacer es una especie como de cuadrantes de, venga, aquí sí quiero estar, aquí no quiero estar, ¿cierto? Y eso no necesariamente es por compañías, a veces es por activos. Hombre, y ustedes ven ahí, hay un activo que llamaba Termoflores, muy bueno el activo, pero que en nuestra estrategia no encajaba perfectamente en lo que queríamos, ¿cierto? Era un respaldo térmico muy grande para nuestra matriz de, digamos que generación renovable. Entonces, uno que hace con eso, va jugando y diciendo, venga, aquí sí, aquí no, y esa atractividad de mercado de industria, como te lo digo ahorita, está en función de qué tanto va a crecer esa industria, ¿cierto? Hay industrias que crecen mucho más rápido que otras, entonces si la industria crece más rápido, pues de alguna forma te arrastra, ¿cierto? Si la industria crece muy poquito, pues digamos que la única forma de crecer literalmente es entrar en una pelea de cuchillo en la boca con el competidor, ¿cierto? Entonces, todo eso se pone, Raúl, en la balanza, y con todo eso nosotros hacemos nuestras revisiones de dónde queremos estar, y hacemos no solamente de los activos futuros, sino incluso los activos actuales. Constantemente nos ponemos hombre, ¿cómo está eso en la industria? El activo está chévere, está alineado con nuestra estrategia. Entonces, está alineado con nuestra estrategia y es en una industria o subsector muy atractivo, claramente un activo que no vamos a vender, ¿cierto? Es un activo muy bueno en una industria que se empieza a agotar, de pronto vamos a decir, ¿sabe qué? Puede ser que esté el momento adecuado de monetizar y venderlo a un precio adecuado, porque si de pronto esperamos mucho más, pues vamos a terminar vendiéndolo a un precio mucho menor del que podemos caer acá. Y eso está ligado íntimamente en nuestra capacidad de generar valor. Y eso no es menor, ¿cierto? Y ahorita les ponía el ejemplo de la cocina, me disculpan si fui muy coloquial, pero eso es súper importante, ¿cierto? Súper importante. No por el hecho de que una empresa no pueda generar valor o no sea la que más genera valor, es un activo, dice que la empresa es mala o que el talento es malo. Sencillamente, como toda en la vida, hay gente que sabe cantar, gente que sabe tocar guitarra, gente que baila y gente que ninguna es la otra, ¿cierto? Eso no quiere decir que haya uno mejor que otro. Sencillamente, para ciertas industrias, para cierto tipo de empresas, hay compañías con el talento, con la experiencia de extraer mucho más valor. Entonces, este tema de generación de valor, Raúl, está como muy conectado en las dos. Porque uno no puede sencillamente como decir, es que la industria no me permitió generar valor. O sea, no es patético. Esos son temas exógenos. Ahora los tuyos, indudablemente, ¿tú qué puedes hacer para generar valor? Entonces, al final, es la combinación de los dos. Entonces, es la combinación de esas dos matrices. Y con lo otro, yo
a ver, a mí, ahorita lo mencionabas, a mí me encanta la sabiduría de los abuelos. Los abuelos decían, del cuero salen las correas, ¿cierto? Y a mí eso me gusta mucho. Ahorita que decías cómo se repartía eso, pues hombre, ahí, mal contado, hay una tercera parte de todo lo que las compañías producen que se van de una vez a pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, hay una parte que así por derecho, hay un washout y eso se va. Ahí no hay nada que hacer, esa es la vida, pagamos impuestos, todos pagamos impuestos. Pero después empieza a haber, yo creo que un tema sinérgico entre las sociedades y las compañías. Si a la sociedad le va bien, a las compañías le va bien. Y esto a veces suena un poco utópico, pero es una realidad. Y piénsalo así, si la sociedad tiene buena capacidad de compra, puede comprar tus productos más. No. Entonces, por eso uno no puede sencillamente decir, no me importa la sociedad, solo me quedo en mi compañía y solo me dedico a ganar plata. No, yo creo que al final las empresas tienen la responsabilidad, pues tienen, no sé la palabra la responsabilidad, pero sí tienen, es estratégico que las compañías realmente se integren a la sociedad y ayuden a propender por el bienestar, ¿cierto? Y te digo, en la medida en que yo vendo cualquier producto de alimentos, en la medida en que yo sea capaz de mejorar el bienestar de la sociedad donde estoy, esa sociedad puede consumir más alimentos. Entonces empieza a generar una especie como de vínculo sinérgico que uno lo puede romantizar, pues uno lo puede tomar eso, pero al final, obviamente yo soy financiero, entonces yo busco muy el tema práctico. Yo lo que veo es en esa sinergia también es responsabilidad de las empresas, ¿cierto? Y entonces, pero el cuero sale en las correas. Entonces, ¿qué significa eso? Pues yo no puedo decirle al accionista, no, ¿sabes qué? No te voy a dar nada de dividendos porque me voy a dedicar solamente a volver a la sociedad. Porque entonces están ahí, no sos una beneficencia, ¿cierto? Una compañía, ¿cierto? Una compañía con ánimo de lucro. Entonces, al final es un balance que tiene que lograr, tenga rentabilidades, sáquele al estadio, ¿cierto? Y devuelve un poquito a la sociedad. Esa es un poquito mi visión, Raúl. Muchas gracias, me queda muy claro el concepto. Gracias. Manfred, muchas gracias. Yo creo que pues nos podríamos quedar aquí conversando mucho más tiempo, pero estamos pues ya un poquito pasados de lo que nos habíamos comprometido. Así que no quiero cerrar este espacio sin dejarte claro la invitación, que espero que este conversatorio ya en unos meses se convierta en un aula de clases y tenerte en un aula de clase pues hablando de estos temas, hablando de otros temas clave también en lo que tiene que ver con la parte de estrategia. Así que de verdad, acá en la universidad será todo un honor tenerte como profesor en uno de nuestros cursos de posgrados. Nuevamente agradecerte en nombre de los estudiantes del MBA y de la maestría en finanzas, del rector de nuestra universidad, el doctor José Manuel Restrepo, y esperemos pues reforzar la relación que podamos tener desde Grupo Argos entonces con la universidad y por acá siempre para servirte. No, Moisés, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos ustedes por escucharme. Espero que les haya parecido interesante digamos que el conversatorio, hablar un poquito de la experiencia, hablar un poquito no desde el libro, sino desde la realidad de haber estado en la trinchera, en el barro, durante muchos años. De verdad, me siento un bendecido de poder estar acá con ustedes y compartiendo esto con ustedes. De verdad, les agradezco mucho el espacio. Así es, y de verdad créeme que aprovechamos el espacio, que tomamos mucha nota, que el sábado vamos a iniciar la clase pues conversando, discutiendo las lecciones que hemos aprendido, porque creo que el valor agregado de estos espacios está en eso, en salir del libro, en salir de un paper, en salir de un caso de estudio que puede quizás estar en un contexto distinto. Qué mejor aprenderlo después de nuestras empresas acá que han tenido éxitos y fracasos, y tú lo has compartido con nosotros, así que nuevamente muchas gracias y esperamos vernos pronto por acá en un aula de clases. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, Una una feliz feliz noche noche. para todos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, muchas Chao. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Mil gracias, hasta luego.